No debí haber traído a Sofía a la boda de mi hermanastro. Eso fue mi primer error. El segundo fue subestimar su incapacidad para mantener secretos cuando está emocionada. Acabamos de cerrar la Serie B, exclamó en medio del cóctel de bienvenida, con su copa de champán en alto y los ojos brillando de felicidad. Diego, los inversores valoraron Mediconnect en $50 millones. 50 millones. El salón del Hotel Arts en Barcelona se quedó en silencio. No el silencio cómodo de una pausa en la conversación, sino ese silencio denso y pesado que se produce justo antes de que explote una bomba. Mi hermanastro Carlos dejó de presumir su Rolex. Mi madrastra Patricia se quedó con la copa de champán a medio camino de sus labios pintados de rojo. Mi padre, con su traje de 3.000 euros, me miró como si acabara de aparecer un fantasma en la fiesta. ¿De qué está hablando tu novia?, preguntó mi padre con esa voz controlada que usaba cuando estaba confundido y furioso al mismo tiempo. Miré a Sofía, quien recién se daba cuenta de lo que había hecho. Luego miré a mi familia, todos esperando una explicación. Tomé un largo sorbo de mi whisky y decidí que ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Mediconnect es la empresa de software que Sofía y yo fundamos hace 3 años, dije con calma, dejando que cada palabra cayera como una piedra en agua quieta. Acabamos de conseguir $12 millones en financiamiento Serie B. La valoración actual es de $50 millones. Carlos fue el primero en reaccionar, con esa risa nerviosa que siempre usaba cuando no entendía algo. ¿Diego tiene una empresa? Una empresa de verdad. Una empresa de verdad, confirmó Sofía, recuperando su confianza. Ella nunca había entendido por qué mantenía todo en secreto, y ahora que el gato estaba fuera de la bolsa, no iba a retroceder. Procesamos más de 340.000 citas médicas el trimestre pasado. Generamos $2.3 millones en ingresos trimestrales, con crecimiento del 340% interanual. Imposible, murmuró mi madrastra. Diego vive en ese apartamento horrible en Gracia. Conduce un SEAT que tiene más de 10 años. Si tuviera dinero, no viviría así. Ahí estaba. La razón por la que nunca les había contado nada. Para ellos, el éxito solo se medía en apariencias. Coches caros, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos. La idea de que alguien pudiera tener millones en activos y elegir vivir modestamente era completamente ajena a su forma de pensar. Vivo así porque cada euro que no gasto en tonterías lo reinvierto en la empresa, expliqué. Durante los primeros 2 años, Sofía y yo vivimos con $900 mensuales cada uno. Todo lo demás fue directo a Mediconnect. Así se construyen las empresas reales, no con dinero prestado de papá. Carlos palideció. Él había construido su carrera con un puesto ejecutivo que mi padre le regaló en la empresa familiar, un Mercedes último modelo que no pagó él, y un apartamento en el Eixample que fue regalo de bodas anticipado. ¿Cuánto vale tu participación?, preguntó mi tío Javier, el único de la familia que siempre me había tratado con respeto. Sofía y yo somos cofundadores con participación igual. 45% cada uno, 10% reservado para empleados, respondí. A valoración actual, mi parte vale $22,5 millones en papel. No líquidos, pero ese es el valor. Mi padre se sentó pesadamente en la silla más cercana. 22 millones. Tienes $22 millones y nunca dijiste nada. Sobre el papel, repetí. Y no, nunca dije nada. ¿Por qué lo haría? Hace 3 años, cuando les conté que iba a dejar mi trabajo en consultoría para fundar una startup, me dijiste que estaba tirando mi vida por la borda. Dijiste que las startups eran para soñadores sin futuro. Me comparaste con Carlos, quien había aceptado sus responsabilidades como adulto. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Todos recordaban esa conversación. Patricia había agregado que estaba desperdiciando la herencia que mi madre me había dejado. Carlos había dicho que probablemente terminaría pidiéndoles dinero prestado antes del primer año. Entonces decidí que no necesitaba su aprobación, continué. Sofía y yo trabajamos 18 horas diarias durante los primeros 18 meses. Dormíamos en colchonetas en la oficina. Comíamos fideos instantáneos. Programé cada línea de código del backend yo mismo. Sofía consiguió nuestros primeros 100 clientes tocando puertas de consultorios médicos personalmente. ¿Pero por qué?, preguntó Patricia. ¿Por qué hacer algo así?
Porque queríamos construir algo que importara, respondió Sofía antes de que pudiera hacerlo yo. ¿Saben cuánto tiempo esperan las personas para ver a un especialista en España? 3 meses en promedio. En algunas especialidades, hasta 6 meses. Nosotros redujimos ese tiempo en un 42% con nuestro software. ¿Qué hace exactamente su empresa?, preguntó el tío Javier con genuino interés. Por primera vez en la conversación, sentí que alguien realmente quería saber, no solo estaba impactado por los números. Integramos sistemas de gestión de consultorios médicos con una plataforma en línea. Los pacientes pueden reservar citas las 24 horas, reciben recordatorios automáticos, completan su historial médico digitalmente antes de llegar. Los doctores ven su agenda optimizada, reducen cancelaciones, trabajan más eficientemente. Es como Booking, pero para medicina, y funciona, agregó Sofía. Tenemos 847 consultorios integrados en España, Portugal y Latinoamérica. El mes pasado procesamos más citas que cualquier hospital público en Cataluña. Carlos finalmente encontró su voz, pero sonaba estrangulada. Todo este tiempo pensé que eras un fracaso, que no tenías ambición, que vivías en la pobreza porque no podías hacer nada mejor. Lo sé, dije sin resentimiento. Todos lo pensaban. Escuché los comentarios en las cenas familiares. ¿Cuándo va a madurar Diego? ¿Cuándo va a conseguir un trabajo real? Por eso dejé de venir. Entonces, ¿por qué estás aquí hoy? La pregunta vino de Carlos, y por primera vez en años, no había superioridad en su voz. Solo confusión genuina. Porque eres mi hermano, respondí simplemente. Hermanastro técnicamente, pero crecimos juntos. Es tu día especial y quería estar aquí. No vine a arruinar nada, pero yo acabo de arruinarlo, murmuró Sofía, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había hecho. No, dijo el tío Javier con una sonrisa. Creo que acaba de hacer esta boda mucho más interesante. Rodrigo, tu hijo construyó una empresa de 50 millones de dólares y tú le dijiste que era un soñador sin futuro. Eso es poético. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era orgullo, no todavía. Era algo más complejo, sorpresa mezclada con vergüenza, curiosidad mezclada con arrepentimiento. ¿Cómo llegaron de 0 a 50 millones en 3 años?, preguntó. Trabajo brutal y timín perfecto, respondí. El sistema de salud español es un desastre burocrático. Vimos una oportunidad que nadie más estaba aprovechando. Construimos el mejor producto, conseguimos los primeros clientes, demostramos resultados reales. Los inversores vinieron después. ¿Cuánto sacas al año? Carlos no pudo evitar preguntar, siempre obsesionado con los números. $70.000 de salario, dijo Sofía. Cada uno. Podríamos pagarnos el triple, pero reinvertimos todo en crecimiento. Eso es menos de lo que yo gano, observó Carlos, aunque sin su arrogancia usual. Sí, confirmé. Pero tu salario viene de un puesto que papá te dio. El mío viene de algo que construí yo mismo. Y dentro de 5 años, si todo sale bien, mi participación podría valer 10 veces más. La tuya. No era una pregunta cruel, solo un hecho. Y Carlos lo sabía. Vi algo cambiar en su expresión, algo que nunca había visto antes. Respeto. El coordinador de la boda apareció, nervioso y sudando. Disculpen, pero necesitamos al novio para las fotos antes de la ceremonia. Estamos muy retrasados en el cronograma. Carlos me miró por un largo momento. Mi padrino original canceló esta mañana por una emergencia familiar. ¿Te gustaría ocupar su lugar? Todos esperaban mi respuesta. Era una rama de olivo, torpe y de último minuto, pero sincera. Miré a Sofía, quien asintió casi imperceptiblemente. Luego miré a mi hermanastro, al chico que había pasado 20 años compitiendo conmigo, menospreciándome, tratándome como si fuera inferior. Y decidí que quizás todos merecíamos segundas oportunidades. Sería un honor, dije. Mientras caminaba hacia el área de preparación con Carlos y los otros padrinos, escuché a mi padre hablar con el tío Javier detrás de mí. 50 millones de dólares, murmuró. Y yo le dije que estaba desperdiciando su vida. Todavía puedes arreglarlo, respondió el tío Javier. Si estás dispuesto a tragarte tu orgullo. La ceremonia fue hermosa. Me paré junto a Carlos en el altar mientras prometía amor eterno a Isabella,
una arquitecta brillante y amable que era demasiado buena para él, honestamente. Pero mientras los veía intercambiar votos, sentí que algo en mi pecho se aflojaba. Algo que había estado apretado durante años. Quizás el éxito no se trataba solo de demostrar que todos estaban equivocados. Quizás también se trataba de aprender cuándo soltar el resentimiento. La recepción estaba en pleno apogeo cuando mi padre me encontró en la terraza del hotel. Yo estaba mirando el Mediterráneo, intentando procesar todo lo que había pasado en las últimas 2 horas. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. No era su tono habitual de autoridad. Era casi tímido. Claro, se paró junto a mí en silencio durante casi 1 minuto completo. Adentro, la música de la fiesta continuaba, risas y conversaciones amortiguadas por las puertas de vidrio. Finalmente habló. Debería disculparme. Por lo que dije hace 3 años. Por no creer en ti. Por compararte constantemente con Carlos. Hizo una pausa. Por hacerte sentir que no eras suficiente. No esperaba eso. Una parte de mí había imaginado esta conversación 1000 veces, pero nunca pensé que realmente sucedería. ¿Por qué no creíste en mí? Porque tenía miedo, admitió. Vi las estadísticas. 9 de cada 10 startups fracasan. No quería verte destruido financieramente a los 30 años. Pensé que te estaba protegiendo. No necesitaba protección. Necesitaba que creyeras en mí. Lo sé. Lo entiendo ahora. Se giró para mirarme directamente. ¿Por qué MediConnect? ¿Por qué dedicar 3 años de tu vida a esto específicamente? Era la primera vez que me preguntaba el por qué en lugar del cuánto. ¿Recuerdas cuando murió el abuelo? Su expresión cambió inmediatamente. Por supuesto, esperó 4 meses para ver al oncólogo. 4 meses con síntomas que le decían que algo andaba mal. Para cuando finalmente lo vieron, el cáncer se había extendido. Era inoperable. Hice una pausa. Tenía 19 años. Recuerdo cómo llamaba todos los días al hospital, suplicando cualquier cancelación. Y recuerdo pensando que tenía que haber una mejor manera. Vi lágrimas en los ojos de mi padre. No sabía que eso te había afectado tanto. MediConnect no es sobre dinero. Es sobre asegurar que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. En nuestro primer año redujimos los tiempos de espera en un 42%. Esos son semanas de diferencia en diagnósticos. Esos son vidas. Mi padre se limpió los ojos. Él estaría tan orgulloso de ti. Siempre dijo que harías cosas extraordinarias. Era el único que creía en mí. Lo siento. Siento profundamente no haber sido ese tipo de padre para ti. Asentí, sintiendo que algo pesado que había cargado durante años finalmente se liberaba. Gracias por decirlo. ¿Qué sigue? Para MediConnect, sonreí. Expansión internacional. El próximo año queremos estar en todos los países de habla hispana. Después, Brasil, Italia, Francia. Los sistemas de salud son un desastre en todas partes. ¿Necesitas ayuda? Conozco gente en el sector salud europeo. Me encantaría tu ayuda, papá. Volvimos adentro juntos. La fiesta había cambiado. La gente me miraba diferente ahora. Ya no era Diego el fracaso, el hijo problemático del primer matrimonio. Era Diego el emprendedor millonario. Era superficial, pero era un cambio. Patricia se acercó, claramente nerviosa. Diego, quiero disculparme por lo que dije. Sobre desperdiciar tu herencia. Fue cruel e ignorante. Fue honesta, dije. Dijiste lo que pensabas. No te culpo por eso. Estaba equivocada. Completamente equivocada. Podríamos empezar de nuevo. Miré a esta mujer que había pasado 10 años tratándome como un ciudadano de segunda clase en mi propia familia. Podría haber dicho que no. Podría haberme aferrado al resentimiento. Pero estaba cansado de cargar con ese peso. Me gustaría eso, dije. La noche continuó. Mi primo Andrés me preguntó sobre fundraising para su propia idea de startup. Mi tía quería saber sobre oportunidades en tecnología. Incluso Carlos se sentó conmigo durante media hora, haciendo preguntas sobre cómo había construido MediConnect. Siempre quise hacer algo propio, confesó. Pero era más fácil aceptar lo que papá me ofrecía. Más seguro. Nunca es demasiado tarde, le dije.
Si realmente quieres hacerlo, ¿me ayudarías? Si decido dar el salto. Claro, hermano, fue la primera vez que lo llamé así con sinceridad. Sofía me encontró cerca de medianoche, después de que las cosas se hubieran calmado un poco. Lo siento, dijo. No debí haber soltado todo así. No te disculpes. Quizás era hora de que supieran. ¿Cómo te sientes? Más ligero, admití. Como si hubiera estado cargando algo pesado y finalmente lo hubiera dejado ir. Tu padre te miraba diferente después de hablar contigo. Creo que finalmente me ve. No como una decepción o una comparación con Carlos. Solo como su hijo. Es todo lo que siempre quisiste, sí. Aunque tarde 3 años y $50 millones en conseguirlo. Nos fuimos poco después de la 1 de la mañana. En el taxi de regreso a nuestro apartamento en Gracia, Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo. Tu familia te respeta ahora por los números. Por los 50 millones. Pero las razones reales por las que eres exitoso, el trabajo brutal, el sacrificio, la visión, eso nunca lo van a entender completamente. No importa, respondí. Ya no necesito que lo entiendan. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo dejó de importarte? Pensé en la pregunta. Creo que fue cuando conseguimos nuestro primer cliente. Cuando un doctor me dijo que nuestro software le había ahorrado 10 horas a la semana y podía dedicar ese tiempo a sus pacientes. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estábamos construyendo algo real, algo que importaba, independientemente de lo que mi familia pensara. Esa es la diferencia entre tú y ellos. Ellos miden el éxito en dinero y apariencias. Tú lo mides en impacto. Bueno, los 50 millones no hacen daño, bromeé. Se rió. No, definitivamente no hacen daño. 3 semanas después, mi padre me invitó a almorzar. Fuimos a un restaurante pequeño en Elborn, nada ostentoso. Durante la comida, me presentó a 2 de sus contactos en el sector salud. Ambos se interesaron en MediConnect. Uno nos abrió puertas en Italia, el otro en Francia. Carlos también cambió. 2 meses después de la boda, renunció a la empresa familiar y comenzó su propia consultoría de sostenibilidad. Venía a mí con preguntas constantemente. Yo lo ayudaba cuando podía. Lentamente, nos convertimos en verdaderos hermanos. 6 meses después de la boda, cerramos nuestra serie C valoración, $180 millones. Esta vez mi familia lo celebró conmigo. Mi padre organizó una cena. Patricia hizo mi pastel favorito. Carlos trajo champán caro. Y mientras brindábamos esa noche, rodeado de mi familia que finalmente me veía por quien era, me di cuenta de algo importante. El éxito verdadero no era demostrarles que estaban equivocados. No era la valoración de la empresa o los millones en mi cuenta bancaria. El éxito verdadero era construir algo significativo. Ayudar a 340.000 personas a conseguir atención médica más rápido. Honrar la memoria de mi abuelo transformando su tragedia en solución. Trabajar junto a Sofía en algo en lo que ambos creíamos profundamente. Y sí, también era este momento. Mi padre mirándome con orgullo genuino. Carlos tratándome como igual en lugar de competencia. Patricia preguntándome sobre mi vida con interés real. Una familia que había aprendido a verme, finalmente. Había pasado años creyendo que no necesitaba su aprobación. Y era cierto, no la necesitaba para sentirme exitoso. Pero tenerla de todas formas, después de ganarla en mis propios términos, era más dulce de lo que había imaginado. ¿En qué piensas?, preguntó Sofía más tarde esa noche, mientras conducíamos a casa. En que tenías razón sobre algo, dije. Obviamente. ¿Sobre qué específicamente? Dijiste que mi familia me respetaba por los números, pero nunca entendería las razones reales de mi éxito. Pero creo que te equivocaste en una cosa. Oh, no necesitan entenderlo completamente. Solo necesitan verme. Y creo que finalmente lo están haciendo. Sofía sonrió. Entonces supongo que soltar tu secreto en la boda no fue tan terrible después de todo. Fue terrible, dije. Pero necesario. A veces las verdades más importantes necesitan salir de la manera más incómoda posible. Esa es una forma muy filosófica de decir que metí la pata. Me reí. También eso. Manejamos el resto del camino en silencio cómodo. Y cuando llegamos a nuestro pequeño apartamento en Gracia,
el que mi familia había usado como prueba de mi fracaso, entré sintiéndome más rico de lo que cualquier valoración de empresa podría hacerme sentir. Porque al final, había construido exactamente lo que me propuse construir. Una empresa que importaba. Una vida vivida en mis propios términos. Y una familia que, después de años de no verme, finalmente había abierto los ojos. Mi hermanastro creyó que era pobre. Mi familia entera lo creyó. Y en cierto modo, tenían razón. Era pobre en las cosas que ellos valoraban, apariencias, lujos, estatus superficial. Pero era rico en lo único que realmente importaba, propósito. Y esa era una riqueza que ninguna valoración podría medir. Si esta historia te ha emocionado, deja un comentario y muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta. Sigue a Reino Venganza y lee más historias reales inspiradoras, motivadoras y que nos recuerdan lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.